Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, para darle la bienvenida a la clase de esta tarde, a continuar con nuestro asunto de el desarrollo de la práctica número 1. Deseo que todos se encuentren bien en compañía con todo su grupo familiar. Vamos entonces a empezar el asunto. Bueno, entonces habíamos mirado en la sesión anterior algo de este documento que corresponde a la directiva de la práctica número 1. Aplicación de las compuertas universales. Entonces habíamos hablado de la introducción, los objetivos, los materiales, el marco teórico, el procedimiento. Entonces, análisis teórico. El análisis teórico corresponde a los elementos que ustedes deben calcular para entregar, y hacer para entregar en el documento previo. Entonces, primero, para la función lógico dada, obtener el circuito respectivo con la compuerta universal indicada, escribir la tabla lógica y la tabla de tensiones. Pero eso ya lo habíamos mirado. Estas son las funciones lógicas. Para ustedes corresponden en su grupo 02 esta columna. De acuerdo con el puesto de trabajo 1, 2, hasta el que sea. Pues entonces así mismo cogen la función y la procesan para que quede en términos de operaciones NAND, como en este caso, o en términos de operaciones NOR, como en este caso. Y después de que quede la ecuación en forma de operaciones con NAND o con NOR, simplemente implementan el circuito. Una vez que tengan el circuito implementado, entonces de ahí van y hacen la tabla de verdad. Esta tabla de verdad que la alcancé a comentar, entonces simple y llanamente aquí colocan ustedes los ceros y los unos en las entradas, los ceros y los unos en las salidas parciales, tanto para TTL como para CMOS, y en la salida final. Esa tabla puede ser igual para TTL y CMOS porque al fin y al cabo son ceros y unos y entonces las dos familias hacen lo mismo. Inmediatamente que ustedes escriben esta tabla, debajo de ella plantean la tabla con perfiles de tensión. Entonces, en la tabla con perfiles de tensión sí va a haber diferencia entre TTL y CMOS porque los perfiles son diferentes. Entonces, escriben los perfiles de entrada para TTL y para CMOS y los perfiles de salida para TTL y para CMOS, salidas parciales y la salida final. Si quieren, pueden utilizar una tabla solo para TTL y otra sola para CMOS. O si quieren integrarla, pues la pueden hacer aquí donde dicen las entradas, pues simplemente cogen y parten. Parten así. Y entonces una sección será para TTL y otra sección será para CMOS. Una sección será para TTL y otra sección será para CMOS. Y aquí pues ya está hecha esa división, entonces no hay problema. Entonces, como ustedes quieran, la tabla de tensiones puede ser una
para TTL y una para CMOS o compartida, como le estoy diciendo acá. Y para la entrada B lo mismo, y si hay entrada C lo mismo. Y aquí pues ya está hecho. Entonces esa es la idea. Entonces se arranca con el circuito, después la tabla de verdad lógica, después la tabla de verdad tensiones. ¿Qué más dice el procedimiento teórico? El análisis teórico. Para visualizar el estado de la salida final, entonces usamos estos circuitos. Entonces ya eso lo sabemos también. Aquí este es el circuito total, como le había dicho, y en la salida del circuito no conectamos ninguna carga. Aquí le conectamos un diodo, pero a través de esta interfaz de potencia que es el transistor. Aquí conectamos el diodo directamente a la salida a través de esta resistencia de protección RH, no me le cambien el nombre. Aquí a través de RL, no me le cambien el nombre. Esta es RC, no me le cambien el nombre. Esta es RB, tampoco le cambien el nombre. Se llama RB porque está en la base del transistor. Se llama RC porque está en el colector del transistor. RH porque este diodo se ilumina cuando esta salida está en alto. RL porque este diodo se ilumina cuando esta salida está en bajo. Entonces, de acuerdo con esos diferentes circuitos, dice, con respecto a los circuitos anteriores, calcular y escribir los voltajes propuestos en la tabla 3. Esta es la tabla 3. Entonces, ¿qué se pide calcular? El voltaje de la salida X, o sea, el voltaje final del circuito digital, el voltaje B sub B, que corresponde ya al transistor, el voltaje B sub C, que corresponde al circuito con el transistor, o sea, el circuito B, y el voltaje D, que está en todos los tres circuitos. Entonces, aquí nos dicen, primero, para el circuito A en alto y para el circuito A en bajo. ¿Qué quiere decir? Cuando la salida BX está en alto y cuando la salida BX está en bajo. Entonces, tienen que calcular cuánto debe ser ese voltaje. Si es TTL, si es CMOS. Si es TTL, si es CMOS. Y esto no se calcula porque en el circuito A no hay transistor, devolvámonos. El circuito A es este. Entonces estamos pidiendo Bx y no hay transistor. Después seguimos y nos dicen para el circuito B, cuando la salida está en alto y cuando la salida está en bajo. Entonces Bx, cuando está en alto y cuando está en bajo. Pero además, ¿qué más calculan? Voltaje en la base, voltaje en el colector y el voltaje que llamamos BD. ¿Qué son? Para que ustedes lo tengan claro, el voltaje en la base está aquí, miren. Es el voltaje que se obtiene entre base y tierra. Recuerde que todos los cálculos de voltajes y las mediciones cuando están en el laboratorio lo hacen con respecto a tierra, que es el punto de 0 voltios. Entonces, este V sub B es el voltaje en la base del transistor con respecto a tierra. V sub C
es el voltaje en la base con respecto a tierra, y V sub D es el voltaje en la unión de esta resistencia con este diodo con respecto a tierra. Esos son los cálculos que tienen que hacer y escribirlos en la tabla. ¿Sí? Después entonces nos dicen para el circuito C, cuando la salida está en alto y cuando la salida está en bajo. Entonces ya esto lo han medido con anterioridad desde acá, es lo mismo. No se calculan estos voltajes porque no hay transistor. Entonces no hay base, no hay colector. Pero sí hay un punto de BD, ¿sí? Tanto en el circuito C como en el circuito D. Entonces, ¿dónde está el punto BD? Entonces, como ustedes lo pueden dar cuenta aquí, BD es esto, o sea, el voltaje de este punto a tierra. Y aquí usted tiene BD, es el voltaje de este punto a tierra. Entonces, esos son los cálculos que tienen que hacer para colocar la información en esa tabla. Entonces, en el circuito A, el voltaje calculado en la salida de la compuerta final, cuando esta salida es tan alto y cuando esta salida es tan baja. Para el circuito B, el voltaje en la base, el voltaje en el colector y el voltaje es sub D. Para este circuito, este voltaje B sub D y este voltaje B sub D. Estos voltajes de todas maneras ya están, tienen que también estar calculados. D. Por los valores de la resistencia y los voltajes de la tabla anterior, calcular y escribir lo que se pide en la tabla 4. Entonces, tabla 4. ¿Qué deben calcular? IB, EIC, IOH, IOL, voltaje en el LED, voltaje de colector, emisor de saturación. Entonces, para el circuito B en alto, corriente de base, corriente de colector, esta no se calcula, esta tampoco, este sí se calcula y esto también se calcula. Entonces, miremos qué es cada una de esas cosas. IB es la corriente que viene por aquí mismo. Esto es IB. Al final del cuentas, la corriente de salida de compuerta, miren, prolonguémosla, corriente de la salida de la compuerta cuando la compuerta tiene su salida en alto. Para que sature al transistor, necesitamos saturar el transistor metiéndole una corriente de base. ¿Quién la entrega? El circuito, a través de la compuerta final. Corriente de colector. ¿Quién es corriente de colector? La que circula por el colector del transistor. Esto es IC. La deben calcular también. IOH, mírenlo aquí, para el circuito C. O sea, la corriente que sale de la compuerta cuando la salida está en alto, para que circule por el diodo y el diodo se ilumine, indicando que la salida está en alto. Después nos dicen que para este circuito calcular IOL. Entonces, esta es IOL. La corriente que es de la fuente circula por el diodo, entra por la entrada de la compuerta
y va a tierra. La tierra la pone la compuesta. Entonces, esta IOL es la otra cosa que deben calcular. ¿Qué más deben calcular? El voltaje en el diodo LED. ¿Para quiénes? Voltaje en el LED. Para todos. Para el circuito B, para el circuito C y para el circuito D. Entonces, voltaje en el diodo LED, de acuerdo con lo que tenemos en el circuito D, el circuito B es esto, mira. El voltaje entre estos dos puntos es el voltaje en el diodo LED. Aquí, el voltaje entre este punto y tierra. Y aquí, el voltaje entre este punto y este punto. Ese es el voltaje LED que deben calcular. ¿Qué más preguntan? Voltaje colector emisor de saturación del transistor. ¿Cuál es ese voltaje? Ese voltaje simple y llanamente es el voltaje que hay desde el colector a tierra. O sea, aquí hay más, aquí hay menos. Este punto es el colector y este punto es el emisor. Este voltaje se llama voltaje colector emisor paréntesis saturación, porque es cuando el transistor está saturado para que circule corriente por el colector y permita que el diodo se ilumine. Cuando está en corte, pues no nos importa nada de eso ahí. ¿Por qué? Porque el transistor está en corte y no hay corrientes. Entonces, pues esa es la cosa. Bien, entonces esa es la información que ustedes deben colocar en esta tabla. En esta tabla. En los casos donde no es necesario hacer cálculo de alguno de esos parámetros, pues simplemente está sombreada la tabla en esa parte para que ustedes sepan que eso, información aquí, 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 no debe ir. Solamente la información donde están los espacios en blanco. Entonces, hasta aquí llega el documento previo. Empieza con el análisis de la función, escribe la ecuación, con la ecuación dibujan el circuito, esos elementos vienen ahí, después escribe la tabla lógica, después escribe la tabla de tensiones, tabla lógica y tabla de tensiones, una tabla como esta. Después hace los cálculos de estos parámetros que están pidiéndose aquí. Después hacen los cálculos de estos parámetros que están pidiéndose aquí. Y terminó el asunto del documento previo. Después viene el segundo, actividad práctica. Esto ya es lo que ustedes hacen en el laboratorio. Entonces dice, implementar en el protoboard el circuito digital obtenido. Esto no va, qué pena que me quedó. Esto no lo tengan en cuenta. El circuito digital obtenido y ajustar la fuente adecuadamente para que suministre 5 voltios. Dice, mediante interruptores simple polo, simple tiro, conectados de las entradas a tierra y resistencias conectadas de las entradas a VCC, aplique los niveles lógicos correspondientes a las entradas para obtener todas las combinaciones posibles. O sea, con este interruptor y esta resistencia, nosotros le aplicamos los unos y los ceros a la entrada del circuito. ¿Cómo lo hacemos?
Les voy a explicar eso para que ustedes lo tengan claro. Lo vamos a mirar aquí en este circuito. Entonces, voy a extender un poquito las entradas. Para nosotros colocar aquí los ceros o los unos, y en esta otra entrada también, entonces se utiliza ese arreglo de interruptor y resistencia. Yo les digo a ustedes que cojan un interruptor simple polo, simple tiro, desde la entrada a tierra. Este es el símbolo de ese interruptor. Abierto o cerrado. Se llama simple tiro, simple polo, simple tiro, porque solamente hay una posición para el cerrado y otra para el abierto y para el contacto. Y desde la entrada a veces se una resistencia. A esta resistencia la vamos a llamar RI, resistencia de entrada al circuito. El circuito es este. Entonces, si el interruptor está abierto, como ustedes ven aquí, esta entrada recibe un 1. ¿Por qué? Porque la entrada se va a BCC a través de esta resistencia. No hay camino para que vaya a tierra. Entonces recibe un 1. Si cerramos el interruptor, ahora este 0 voltios que ha aplicado acá. Entonces lo que tenemos en la entrada es un 0. ¿Sí? Por lo tanto, entonces de esa forma logramos nosotros colocar aquí los 1 y los 0. Entonces lo que ustedes tienen que calcular es esta resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia para ponerla ahí? Hay otro método. Otro método consiste, bueno, para esta otra entrada, entonces se hace lo mismo, ¿no? Un interruptor, simple polo, simple tiro, a tierra, y otra resistencia desde BCC a la entrada. Entonces esta pues también se llama RI porque es una resistencia conectada a la entrada del dispositivo. De todas maneras, con el cálculo de uno ya tiene la otra resistencia o la otra, si son 3 entradas. Yo les recomiendo que utilicen este esquema porque resulta que este esquema es un esquema que le pide poca corriente a la fuente o a la fuente. ¿Sí? Aquí en vez de yo proponerle este dibujo así, mejor se lo propongo como lo hice aquí con tierra. Entonces, como la corriente de entrada en alto de las compuertas es una corriente relativamente pequeño, como lo vimos en los perfiles de corriente de entrada, entonces la corriente que drenamos de la fuente es muy pequeña. ¿Sí? Cuando está en alto, fluye una corriente así y no fluye corriente por acá porque el interruptor está abierto. Cuando cerramos el interruptor, entonces ahora fluye una corriente que viene por acá. Entonces por el interruptor viene la corriente desde la fuente, pero cuando está en bajo la entrada,
Ahora la corriente no entra a la compuerta como en el caso del alto, sino que sale de la compuerta. Entonces por el interruptor pasa la corriente que viene por la resistencia de la fuente y la corriente que sale desde la compuerta. De todas maneras, nos interesa es qué corriente le pedimos a la fuente. Y en este estado esa corriente es pequeña. Vuelvo a repetirle porque la corriente de entrada en alto es pequeña. Entonces hay otra versión, que es la que yo les voy a explicar. Esa versión consiste en que ahora el interruptor va hacia la parte superior y hacia la parte inferior va la resistencia. Esta es nuestra resistencia de entrada. Y el interruptor ahora va hacia la fuente. Entonces, si el interruptor está abierto, esta entrada lo que ve es un 0 a través de RI. No puede ir a 5 voltios porque el interruptor no se lo permite. Entonces, aquí lo que tenemos es un 0. Cuando el interruptor se cierra, entonces ahora circula corriente por acá. Entonces la corriente viene por acá. Lo que nosotros tenemos ahora en la entrada es un 1. Entonces viene la corriente y hace esto. No circula corriente por la resistencia. Ah, perdón. También circula una corriente por la resistencia. Qué pena. ¿Sí? Porque de todas maneras el interruptor está cerrado. Este punto, este voltaje queda conectado a esta resistencia. Entonces, como esta resistencia es relativamente pequeña, porque las corrientes de entrada en bajo son corrientes relativamente grandes, más grandes que cuando están en alto. Entonces vamos a tener que esta fuente tiene que entregarle una corriente considerable al circuito formado por esta resistencia. Y entonces, si son varias entradas que tienen este circuito, pues vamos a pedirle mucha corriente a la fuente. Entonces, para evitar que tener que pedirle mucha corriente a la fuente, entonces simplemente usamos el otro método, que es el de colocar la resistencia hacia la fuente y el interruptor a tierra. Entonces, en ese caso, las corrientes que se le entregan son más pequeñas. O sea, las corrientes que le piden a la fuente son más pequeñas. Y no le exigimos tanto a las fuentes con respecto a potencia. Recuerden que voltaje por corriente es potencia. ¿Cómo calculamos esta resistencia? ¿Sí? Como para que ustedes tengan la base para poder calcular la resistencia del circuito que ustedes deben implementar en su práctica. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, esta resistencia RI es igual. Y lo que usamos son los perfiles de tensión y perfiles de corriente que aprendimos para el dispositivo. ¿Sí? Entonces, miremos primero que el interruptor está abierto. Si el interruptor está abierto así como se muestra, entonces la entrada debe recibir un 0.
No puede recibir el 1 porque el interruptor está abierto, pero recibe el 0 a través de esta resistencia. Entonces, cuando la entrada está en bajo, aprendimos que sale una corriente de la compuerta por la entrada sale una corriente de la compuerta por la entrada y circula hacia tierra. ¿Cómo se llama esta corriente? Esta corriente se llama I porque es de entrada y L porque la entrada está en bajo. Entonces, ¿qué voltaje hay en el extremo de esta resistencia para aplicar la ley de Ohm? En el extremo de esta resistencia, cuando esa entrada está en bajo. Entonces, lo que nosotros tenemos es B, I, L máximo. Eso es lo que aprendimos de los perfiles de tensión. Ese es el voltaje aquí. Menos el voltaje en este otro punto de la resistencia, que es 0. Dividido por la corriente que circula por la resistencia. Y la corriente que circula por la resistencia es I y L. Entonces, este 0 se elimina. El cálculo de esa corriente, de esa resistencia, se limita entonces a B y L máximo sobre IL. Nosotros aprendimos que para todas las subfamilias TTL, este B y L máximo es 0.8 voltios. Dividido. Y si miramos nosotros el perfil de corrientes para esta subfamilia, típicamente yo le dije a ustedes que cuando vayan a comprar, lo que le venden es su familia LS. Entonces, si ustedes miran la tabla de resumen del libro que yo les propuse en los temas de clases virtuales, encuentran que esta corriente para esta subfamilia es 0.4 miliamperios. Por lo tanto, voltios sobre miliamperios, de una vez decimos que da kilómetro. Y 0.8 sobre 0.4 es lo mismo que 8 sobre 4, eso da 2. Entonces esa es la resistencia, el valor, 2 kilómetros. Esta resistencia siempre es el valor máximo. Ese cálculo corresponde al valor máximo. Entonces 2 kilómetros. ¿Nosotros qué hacemos? Elegimos un valor un poco menor. No mucho, porque recuerden que cuando este interruptor se cierre, entonces por esa resistencia va a circular más corriente en términos de que esta resistencia la hayamos colocado muy bajita. ¿Sí? Entonces es un valor que está inmediatamente abajo de 2 kilómetros. Inmediatamente abajo de 2 kilómetros y nosotros vemos los valores de las resistencias comerciales es 1.8 kilómetros. Entonces esa es la resistencia que se coloca en ese caso, 1.8 kilómetros. Si tuviéramos otra subfamilia diferente LS, pues esta resistencia va a cambiar un poco porque este voltaje se mantiene. Es igual para todo el mundo, pero estas corrientes cambian. Entonces, a mayor valor, menor resistencia. A menor valor, menor resistencia. A menor valor, mayor resistencia. De mayor valor, a menor valor de corriente, mayor valor de resistencia. A mayor valor de corriente, menor valor de resistencia. Entonces, esa es la idea. Asimismo, por un proceso muy parecido a este, usando perfiles de tensión y perfiles de corriente, calculan la resistencia cuando está colocada en este lugar
y el interruptor está aquí abajo. O sea, cuando ustedes ponen un 1 en la entrada a través de la resistencia, ¿sí? Y no a través del interruptor como está aquí. ¿Qué pasa si nosotros elegimos un valor mayor de 2.2K? Mayor de 2K, digo. Supongamos que no le ponemos mucho cuidado a esto de que esta es la resistencia máxima. Y decimos, bueno, pongamos un valor de 2.4K, por decir algo. O 2.2K, que es el siguiente valor comercial, como ustedes quieran. Pero les traigo 2.2K para que ustedes vean qué sucede. Entonces, si aquí tenemos 2.2K, entonces podemos calcular este voltaje. Voltaje en la entrada, en bajo, es igual. Pues por ley de Ohm, el voltaje en esta resistencia es la corriente que circula por la resistencia multiplicado por la resistencia. La corriente normalmente es esta, 0.4 miliamperios. Por 2.4 kilómetros. Como aquí hay kilómetros y aquí hay miliamperios, pues nosotros sabemos ya que el resultado da voltio. Y ahora miremos cuánto es el voltaje. 4 por 4, 16 va 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. Entonces ahora el voltaje que hay aquí es 0,96 voltios y 0,96 voltios es mayor que 0,9. O sea que colocamos la entrada en la zona prohibida. Por lo tanto, no debemos usar resistencias superiores al valor ideal calculado, sino que tienen que ser menores. Por eso esta resistencia siempre le dice que ese cálculo corresponde al máximo y que debemos elegir una resistencia menor. Bien, esa es la idea. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda con respecto a ese cálculo? Aló, ¿me están oyendo? Sí, señor. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, ese es el asunto. Una cuestión que yo les voy a comentar con respecto a eso es la siguiente. Resulta que cuando ustedes calculen la resistencia que viene aquí, porque el interruptor lo colocamos aquí, esta resistencia normalmente le va a dar del orden de centenares de kilómetros. Centenares de kilómetros para TTL. Y le va a dar del orden de unidades de megomio para CMOS. Porque en CMOS ustedes saben que las corrientes de entrada son apenas 1 microamperio. En cambio, en TTL pueden ser mucho más de 1 microamperio, decenas de microamperios. Entonces, por eso esta diferencia para una familia TTL y para otra familia CMOS. Entonces, ¿qué pasa? Estos valores, como ya vimos en el caso de la resistencia, puesta en esta posición, es el máximo, el que se calcula. Nosotros damos valores menores. Entonces aquí tenemos centenas de kilómetros. No es necesario de que sean centenas de kilómetros. Pueden ser decenas de kilómetros. O sea, ustedes pueden, el valor que les dé, por ejemplo, que les dé 180 kilómetros. Ese valor de 180 kilómetros, si les dio por cálculo, ustedes tranquilamente lo pueden reemplazar, por ejemplo, por 20 kilómetros.
Entonces, en vez de 180 kiloohmios, colocan 20. Es mejor colocar resistencias de valores no tan altos, valores que tengan decenas de kiloohmios. Mire, esto se llaman decenas de kiloohmios, 2 decenas de kiloohmios, con eso es suficiente, o 3 decenas, y listo, y no usan este valor. Y aquí peor todavía, si nosotros colocamos resistencia de estos valores aquí en la parte superior, vamos a mirar el dispositivo CMOS. Vamos mirando esta entrada. Aquí tenemos esta resistencia. 1 megómetro. Aquí están los 5 voltios. Aquí está el interruptor. Si ustedes tienen por alguna razón que medir el voltaje desde este punto hasta este punto, entonces se conecta con esta resistencia, la resistencia del voltímetro. Llamemos la resistencia del medidor. Esta resistencia del medidor, el voltímetro digital, es aproximadamente 10 megohmios y esta es 1 megomio. Entonces lo que el multímetro mide es el voltaje en el paralelo de las dos, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje que va a medir sobre esta resistencia es menor de lo que debe ser según el cálculo. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, si nosotros colocamos esta resistencia, en vez de 1 megomio, la colocamos, por decir algo, de 20 kiloohmios. Ahora, 20 kiloohmios es mucho menor que un 10 megohmios de la resistencia del medidor. Por lo tanto, el voltaje en este paralelo va a ser el voltaje sobre esta resistencia. Entonces no se altera la medición. Entonces por eso preferimos usar resistencias de bajos valores, sobre todo en CMOS. Entonces simplemente si le dan valores del orden de megomio, no coloquen esos valores, coloquen valores de esta índole, mírenla, de decenas de kiloohmios. Entonces les hago esa aclaración, les doy ese consejo para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces una vez que hemos revisado esa situación, continuemos con nuestro asunto. En algunas ocasiones se va a presentar la situación de que ustedes van a tener algunas compuertas en el circuito. Hablemos de NAND, por ejemplo. Supongamos de NAND de 3 entradas o 4 entradas o más entradas. Algunas de estas entradas no las usan porque resulta que están usando, por ejemplo, 3 variables, A, B, C. Pero por alguna razón les tocó usar compuertas de 4 entradas, entonces quedó esta entrada sin una variable de entrada para conectar en ella. Entonces uno podría decir, bueno, la dejo al aire, pero dejarla al aire es un riesgo porque esta entrada puede actuar como una antena, se puede inducir un voltaje allí, una interferencia, y en la salida aparece un nivel lógico incorrecto. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que habilitar la compuerta, así como aprendimos en los circuitos de habilitación y deshabilitación. Como una compuerta NAND
nosotros lo habilitamos colocándole un 1. ¿Cómo le colocamos este 1 a esta compuerta constantemente? A través de una resistencia hacia BCC. Porque nosotros lo que aprendimos con la habilitación y deshabilitación de la NAND es que entrada que no se utilice o entradas que no se utilicen hay que colocarlas en 1. ¿Sí? Si nosotros las colocamos en 0, la salida inmediatamente se coloca en 1, independiente de los niveles lógicos que tengan estas tres variables. Entonces la compuerta queda deshabilitada. Por eso hay que ponerle un 1, porque si está en 1, la salida va al ritmo de estas tres entradas. Entonces, podemos tener en un circuito varias compuertas de estas, donde hay una entrada o dos entradas que no se utilizan. Entonces, nosotros debemos tener todas esas entradas conectadas a BCC a través de una resistencia. Podemos usar una sola resistencia para todas, no es necesario todo aplicarles una resistencia independiente. Entonces, pues el cálculo que ustedes hagan aquí, en este caso, les va a servir para calcular esa resistencia porque es aproximadamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, les doy esa indicación porque esto lo van a tener ustedes que tener en cuenta, por ejemplo, cuando trabajemos con el codificador, que es la práctica número 3. Entonces, ahí van a quedar algunas entradas que no se utilizan, entonces ustedes van a tener que desactivar, mantenerlas activas con un 1 en ellas. Hay que utilizar resistencias para hacer ese trabajo. Y el cálculo lo obtienen con el cálculo que hagan aquí para el caso de poner los 1 y los 0 en estas entradas de este circuito. Bien, entonces de una vez les adelanto esa situación para que lo sepan desde ya. Claro, hasta que yo creo que a la hora que llegue el circuito se les ha olvidado. Pero bueno, vuelven y lo recuerdan y continúan con el asunto. Bueno, entonces después de haber hecho el cálculo de la resistencia de entrada, que se conecta con el interruptor simple, polo simple tiro para aplicar los unos y los ceros en las entradas de su circuito lógico, el siguiente paso es medir la resistencia del circuito. Tanto las entradas como las de salida. Entonces aquí yo les pongo una tabla. Les propongo que en la tabla 5 ustedes resuman esas mediciones de esa resistencia. Recuerden que ya estamos midiendo, ya estamos en el laboratorio haciendo la práctica. RB, ya saben cuál es la resistencia RB, la que va conectada a la base del transistor en el circuito B. RC, la que va conectada al circuito de colector en el circuito B. RH, la que va conectada con el diodo a la salida de la compuerta en el circuito C. Y RL, la que va conectada a la salida de la compuerta con el diodo LED. Entonces, esos valores, los valores que le miden para las que van a usar en el integrado TTL y en el integrado CMOS, porque de pronto no son iguales, porque resulta que los perfiles de tensión y de corriente de TTL y CMOS son algo diferentes. Aquí quedaron dos espacios. ¿Qué hacen ustedes en ese espacio? Utilizan uno solo para que midan la RI que calcularon también. ¿Sí? Entonces escriben ese valor aquí y lo escriben aquí también. ¿Sí? Entonces deben dejar esto en blanco para que escriban ese valor. Si son 3 entradas, son 3 resistencias de esta. Pero pues como tienen el mismo valor, con una sola que midan, con eso es suficiente. Entonces no hay necesidad de llenar acá. Entonces esa es la idea. Aquí faltaba eso. Por favor escríbanlo para que lo dejen claro y la información de esta resistencia aparezca ahí, su valor medido, tanto en TL, en TTL como en CMOS. Después de eso dice B, para el circuito A y para cada combinación lógica en las entradas, mira los voltajes en las entradas, en las salidas parciales, en la salida final
y escribe los resultados en una tabla similar a la 1, denominada tabla 6. Entonces, ¿qué es esto? Para el circuito A, devolvámonos para el circuito A. El circuito A es este, miren. Para este circuito, donde aquí están las varias compuertas que ustedes utilizaron, miran los voltajes en las entradas, mírenlo. Los voltajes en las salidas parciales y el voltaje en la salida final, mírenlo. Y escríbalos en una tabla similar a esta. Mírenla. Una tabla similar a esta. ¿Sí? Entonces, pues simple y llanamente a esa tabla le van a llamar tabla 6. Esta es la tabla 1, entonces a esa le llaman tabla 6. Entonces aquí van los voltajes medidos, con el propósito de que ustedes comparen esos voltajes medidos con la tabla de tensiones que obtuvieron en el documento previo. Por eso deben dejar una copia del documento previo en físico, para que van midiendo estos voltajes en el circuito y los van comparando contra la tabla teórica de tensiones, a ver si lo que están midiendo concuerda con lo que nos dice la teoría o no, para no perder el tiempo haciendo mediciones que no se corresponden. Entonces, si hay mediciones que no se corresponden, hay que mirar a ver dónde está el error en el circuito, corregirlo y medir ahora sí. ¿Ah? Entonces, eso es lo que deben hacer ustedes en ese literal B. Aquí, miren, para el circuito A y para cada combinación, mira los voltajes en la entrada, en la salida pensales, en la salida final y resuma esas mediciones en la tabla número 6. C. Medir los voltajes indicados en la tabla 3 con los circuitos B, C y D. ¿Cuál es la tabla 3? Entonces, la tabla 3 es esta, miren. Entonces, lo que antes ustedes calcularon, todo esto, y todo esto, y todo esto, ahora van a medir eso en el circuito. ¿Con el propósito de qué? De que comparen esas mediciones contra los cálculos que ustedes hicieron y que entregaron en el documento previo. Sigamos. Con los valores medidos para la resistencia y las tensiones de la tabla anterior. ¿Cuáles son las tensiones de la tabla anterior? Esta tabla, miren. Calcular. Ojo lo que dice aquí, miren. Calcular para el informe. Esto lo entregan en el informe, no me lo entregan al final de la práctica. Al final de la práctica me entregan un documento que contenga únicamente las mediciones. Y aquí esto no es una medición, esto es un cálculo, vean. O sea, las corrientes, porque lo que está en la tabla 8, que es lo que ustedes van a calcular para entregar el informe, son corrientes. Una tabla similar a la de la tabla 8. Y entonces, si nosotros miramos la tabla 8, debe ser esta tabla 4. Entonces, lo que ustedes deben calcular son corriente de base, corriente de colector, IOH, IOL, voltaje LED y voltaje de colector emisor de saturación. Entonces, eso es lo que deben hacer ahí. Con los valores medidos para la resistencia y las tensiones de la tabla anterior, calcular para el informe lo que se indica en la tabla 4. Mire, tabla 4. Son estas cosas que les dije. Calcular lo que se indica en la tabla 4 y escribir los resultados en una tabla similar y denominarla tabla 8. Entonces, esa es la parte de laboratorio. Aquí termina la parte de laboratorio. ¿Sí? Realmente, pues,
No sería como decir más bien que ahí, ¿no? Porque esos son cálculos, eso no fueron mediciones. Realmente la práctica termina aquí. Ahí termina, porque estos son cálculos que se hacen para el informe. Entonces, listo. Con todas esas mediciones que hicieron hasta aquí, ese es el documento que me entregan posterior a la práctica. Documento con las mediciones realizadas correspondientes a la resistencia, correspondiente a los voltajes en las entradas y las salidas del circuito, correspondiente a lo que está indicado como voltajes en la tabla correspondiente, que es la tabla 3. Actividad inicial de la práctica. Al iniciar la práctica deben entregar un documento que contenga procesamiento de la función lógica para implementar el circuito digital con la compuerta universal indicada. Este procesamiento escoge la ecuación y escribirla en términos de operaciones NAND si le toca la compuerta NAND o operaciones NOR si le toca la compuerta NOR. Eso es lo que quiere decir procesamiento de la función lógica. B. Cálculos de los valores de la resistencia RB, RC, RL, RH y las resistencias que se conectan en las entradas de la compuerta. Un solo cálculo, les dije yo. C. Datos técnicos solo eléctricos. No me interesan datos mecánicos, ni datos ópticos, ni nada de esa vaina del transistor y del LED. Necesitan esa información porque en base a ello ustedes van a calcular las resistencias correspondientes que tienen que ver con las salidas del circuito. Dibujo del circuito lógico completo. Es lo último que deben proponer en ese documento. Y entonces yo aquí les muestro a ustedes cómo debemos entender un circuito lógico completo para que ustedes lo tengan claro y así mismo lo presenten. Claro está que hoy yo les muestro esto, se los explico, les pregunto al final si entendieron, todo el mundo me dice sí y cuando me entregan el documento está muy diferente a lo que aquí se muestra. Primero, debemos mostrar el voltaje usado para que los integrados funcionen. Mire que el voltaje de 5 voltios que se va a utilizar, aquí decimos que lo aplicamos al integrado a través del pin 14. Y el pin 7 se manda al punto de 0 voltios. De esa forma queda indicado que está este integrado polarizado con 5 voltios. También debemos escribir la referencia del circuito integrado. Aquí nos dicen que están usando compuertas NAND de tecnología CMOS, la serie 74HC00. Pero si no están utilizando CMOS, sino TTL, entonces pues ustedes tendrán que escribir 74LS00, porque seguramente eso es lo que le venden. ¿Qué más es el circuito lógico completo? Mire, aquí les muestran los pines del integrado para las entradas de esta compuerta, que son 2, y para la salida. Eso debe quedar bien definido. Lo mismo que aquí, para esta otra compuerta que viene en este mismo integrado, porque son 4. Entonces, entrada con el pin 1, entrada con el pin 2 y salida con el pin 3 para esta otra compuerta. Entonces ahí vamos entendiendo lo que es un circuito lógico completo. ¿Qué más deben colocar en el dibujo del circuito lógico completo? El nombre de las variables de entrada. Aquí yo escogí un circuito cuyas variables de entrada son P, Q y R. Pero seguramente si su circuito tiene 3 entradas, usted las va a llamar A, B y C.
porque normalmente lo que yo propongo como variables de entrada en la tabla que les muestro en la directiva. Si son dos entradas solamente, pues seguramente las llamarán A y B. Entonces, de esa forma queda explicado cuáles son las entradas del circuito lógico, en qué pines se aplican del circuito integrado, en qué pines se aplica. Esta se aplica al pin 4, B se aplica al pin 1 y C se aplica al pin 2. Y en cuáles pines salen los resultados de esas compuertas. ¿Qué otra cosa es circuito lógico completo? El valor de las resistencias que calculan. Esta es RB. En el circuito que yo les propongo les escribo RB, pero ustedes ya a la hora de hacer el cálculo que saben el valor, al dibujar el circuito, le agregan este valor. Aquí dice que este valor es 33K. Seguramente a ustedes les dé diferente. Esta resistencia, mírenla, la resistencia de colector, que en la directiva yo le escribo RC. Entonces, ustedes tienen que agregarle este numerito para que el circuito quede completica toda la información.